¿Cómo dibujar ángulos usando un transportador? Recordemos que un ángulo es un elemento geométrico determinado a partir de la rotación o giro de dos semirrectas o rayos que coinciden en un punto fijo. Los ángulos están formados por el lado inicial, el lado final y el vértice. Trazo de ángulos usando un transportador. Para dibujar ángulos es importante usar un instrumento llamado transportador, el cual utiliza una unidad de medida denominada grado sexagesimal. Existen dos tipos de transportadores, el de semicírculo y el de círculo, los cuales se muestran a continuación. En la figura de la izquierda se muestra un transportador de semicírculo, es decir, de 180 grados, y en la imagen de la derecha se muestra un transportador en forma circular, es decir, de 360 grados. Las partes de un transportador son centro, línea del cero, escala interior y escala externa. ¿Cómo dibujar ángulos empleando el transportador? Para dibujar ángulos usando un transportador es posible seguir el siguiente procedimiento. Primero, trazar el lado inicial del ángulo que se va a dibujar. Luego, ubicar el centro del transportador en uno de los extremos del lado inicial trazado, teniendo en cuenta que si el ángulo es positivo, se ubica en el extremo izquierdo, si el ángulo es negativo, se ubica en el extremo derecho. Luego, hacer coincidir la línea del cero del transportador con el lado inicial del ángulo. Revisar la escala interna o externa de acuerdo con la rotación del ángulo. Y finalmente, observar con cuál valor de la escala del transportador coincide el ángulo que se busca dibujar y trazar el lado final para completar el ángulo. Ejemplos. Dibujar los siguientes ángulos empleando transportador. Solución. Para dibujar un ángulo de 80 grados, trazamos el lado inicial. Posteriormente, y teniendo en cuenta que nuestro ángulo es positivo, ubicaremos el centro del transportador en el extremo izquierdo de la línea que hemos dibujado, ya que este se convertirá en el vértice de nuestro ángulo. Al ubicar el centro del transportador en el vértice, verificamos que la línea del cero corresponda al lado inicial de nuestro ángulo. Luego, considerando que el ángulo es positivo, es decir, que gira en sentido contrario de las manecillas del reloj, podemos apreciar que la escala que debemos tener como referencia es la escala interior del transportador, ya que esta va en forma ascendente. A partir de la línea del cero, buscamos el valor correspondiente a los 80 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80, y en este punto haremos una pequeña marca que nos indica que aquí va la abertura de nuestro ángulo. Luego, a partir del extremo izquierdo de la línea dibujada, trazaremos el lado final de nuestro ángulo, de tal manera que la línea coincida por el punto o por la marcación que hicimos, y finalmente hacemos una flecha con una orientación en sentido contrario a las manecillas del reloj que una el lado inicial con el lado final, lo cual nos indica la abertura de nuestro ángulo, la cual nos permite determinar la medida del ángulo que hemos dibujado y que equivale a un ángulo de 80 grados. Para dibujar el ángulo de 135 grados, trazamos el lado inicial. Considerando que es un ángulo positivo, ubicamos el centro del transportador en el extremo izquierdo de la línea dibujada, que en este caso se convierte en el vértice de nuestro ángulo. Ubicamos el centro del transportador en el vértice, de tal manera que la línea del cero coincida con la línea dibujada. Teniendo en cuenta que nuestro ángulo es positivo, es decir, que gira en sentido contrario de las manecillas del reloj, podemos apreciar que la escala que debemos utilizar en este caso es la escala interior del transportador. Vamos a partir de esta escala al valor de 135, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 135, y en este punto haremos una pequeña marcación que nos indica la abertura de nuestro ángulo. Luego trazamos el lado final del ángulo a partir del vértice pasando por la marcación que hicimos, y finalmente hacemos una flecha con una orientación en sentido contrario de las manecillas del reloj, partiendo del lado inicial de nuestro ángulo hasta el lado final,
que nos representa el ángulo positivo de 135 grados. Y de esta manera hemos dibujado un ángulo de 135 grados sexagesimales. Para dibujar un ángulo de menos 50 grados, trazamos el lado inicial. Teniendo en cuenta que nuestro ángulo es negativo, es decir, que gira a favor de las manecillas del reloj, en esta ocasión ubicaremos el centro del transportador en el extremo derecho de la línea dibujada. A partir de este punto y alineando la línea del 0 con la línea dibujada, buscaremos una abertura correspondiente a 50 grados. En esta oportunidad podemos apreciar que la escala ascendente corresponde a la escala externa del transportador. Así que a partir del 0 buscaremos la medida equivalente a los 50 grados. 10, 20, 30, 40 y 50. En este punto haremos una pequeña marca y trazaremos una línea que una el extremo derecho del lado inicial con la marcación que hicimos anteriormente. De esta manera podemos apreciar que hemos dibujado un ángulo cuya rotación va del lado inicial hasta el lado final a favor de las manecillas del reloj. Y así hemos dibujado un ángulo de menos 50 grados. Y listo, hemos finalizado nuestros ejercicios. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete y activa la campanita para enterarte de nuevos videos.